tener forma de mapa conceptual, ¿cierto? Un mapa conceptual se caracteriza por llevar conectores, ¿cierto? Con cómo es, por ejemplo, bueno, ¿cierto? Hay otros llamados mapas mentales. Estos mapas mentales, pues también son solamente palabras sueltas, pero que a través de algunas cosas, discúlpame que escribo así como rápido, como flechas, conectores para un lado, para el otro, guiones, etcétera, nos van a permitir acercarnos a él. Y por último, vamos a tener en cuenta esquemas, no, vamos a dejar solamente estos que son como los generales. Y ya. Digamos, va a ser mi esquema. Un esquema entonces es una unión de palabras. Entonces yo digo que tengo sectores de economía, me dicen que son 3 sectores de la economía, ¿cierto? Sector primario, perdón la letra, una explicación muy rápida. Sector secundario, esto no es para que se copien tal cual, sino para que ustedes tengan en cuenta. Sector terciario, ¿de qué? Pues de la economía. Entonces, profe, un ejemplo nosotros podemos poner del sector político. Pero el sector político no es un sector de la economía. El sector primario son todos los que tienen que ver con las materias primas, el sector secundario, todo lo que tiene que ver con la industria, y el sector terciario, todo lo que tiene que ver con los servicios. Entonces, por eso es importante que ustedes indaguen un poquito en internet y busquen, ¿vale? Porque esta es la economía primaria, que tiene que ver todo con la agricultura, un sector secundario que es la industria, y un sector terciario que son los servicios. Ahora, la pregunta que me están haciendo, ¿cuál es? ¿Cómo afecta esto en la región? Ahí es cuando ustedes le meten la lectura crítica, ¿cierto? Y me van a resolver entonces ese esquema resolviendo aportes a la región, o cómo es el desarrollo en la región. Voy a poner nada más la palabra región para que se entienda. Pueden utilizar colores, marcadores, esferos, etcétera. Profe, tiene que ser súper grande. No, es un esquema muy sencillo. Como les indico, es un esquema. ¿Listo? Yo quiero que aparezcan palabras claves, ideas generales y que resuelvan la pregunta que les he puesto. ¿Sí ven la pregunta ahí que aparece? Fíjense, no lo pierdan de vista. La pregunta es, ¿en qué forma estos sectores, cierto, van a fortalecer el desarrollo económico de la región, ¿cierto? Vamos a pasar a la segunda parte. Explica la forma como las élites comerciales al iniciar el siglo XX originan sus capitales de administración. Vamos a tener en cuenta para ello, digamos, la lectura anterior, pero también va a ser necesario que busquemos e indaguemos la información respecto a lo que nos están preguntando, que tiene que ver con las élites comerciales al comienzo del siglo XX. No quiero respuestas cortas, sino que, como ustedes se dan cuenta, estas son respuestas que tienen que ver con la lectura crítica. Con corto no me refiero a, más bien me refiero a algo mediocre, ¿sí? Pueden haber preguntas o respuestas muy cortas, digamos, sucintas, pero yo necesito ver contenido. Entonces, en esa medida, como les indico, todas y cada una de estas preguntas está hecha para que nosotros mejoremos, digamos, nuestra manera de análisis y de crítica. Entonces, quiero que ustedes me expliquen la forma. Ojo, recuerden la pregunta que les estoy haciendo, es la forma como esas élites, ¿cuál es la forma? Ese modus, ¿cierto? ¿Cómo fue que se originaron esos capitales de estos sujetos? ¿Cuáles son los sujetos? Las élites comerciales, ¿listo? Ahora, en tercera medida, ¿quiénes creen ustedes que formaron o conformaron esas élites o conforman esas élites en la actualidad? ¿Por qué? Me van a enunciar, ¿cierto? En este de quiénes van a entonces a enunciar, bueno, una élite comercial actualmente podría ser, no sé, la industria del arroz en Colombia, ¿cierto? Pregúntenles a sus papás también, a las personas cercanas, si de pronto les pueden asesorar respecto a ello, o busquen e indaguen en Google. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en Colombia la industria arrocera es de una sola familia prácticamente, pero le cambian los nombres a la empresa. Por un lado es Arroz Roa, por otro lado Diana, por otro lado Flor Huila, pero resulta que son los mismos. Entonces, como son los mismos, pues de alguna manera tienen una élite, de alguna forma, ¿cierto? Ese oligopolio que tienen en relación al resto de industrias, porque ellos mismos crean sus propias competencias y ponen los precios del mercado.
¿cierto? Entonces, podemos, por ejemplo, ver esa. ¿Qué otras élites pueden existir en Colombia? Piénsenlo en relación a la parte comercial. Como les digo, yo no los voy a dejar solitos en esta parte, pero quiero que indaguemos también ahí. Yo les voy a ayudar a aterrizar estos contenidos, no se preocupen. Ahora, después de darnos cuenta, ¿cierto?, de quiénes podrían conformar esas élites comerciales, ¿cómo creen que las élites comerciales actuales han conseguido administrar su propio capital? En nuestra lectura nos va a mostrar cómo fue el comienzo del siglo XX, pero en este caso nosotros ya vamos a investigar, a indagar cómo ha sido a la actualidad. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer en el quinto punto, en un cuadro, una comparación del desarrollo industrial que se presentó entre Bogotá y Medellín al iniciar el siglo XX. De tal modo que acá también tenemos que indagar. ¿Listo? Profe, ¿y cuánto plazo hay para esto? Vamos a irlo adelantando. ¿Listo, Juan Pablo? Sí, es que está súper largo, profe. Está larguísimo. No, pues toca pensar un poquitito, pero este es nuestro taller largo, entonces no se preocupen que con esto vamos a aterrizar varios contenidos. ¿Listo? Profe, es que está Bueno, en serio Dime, muy Dana. largo, sobre todo en la parte de las preguntas. Ay, pobrecitos, estos niños, cómo les toca hacer tareas. Nosotros podemos, vamos. Sí, profe, pobrecitos de nosotros. Bueno, les voy a mostrar el cuadro. Igual yo voy a estar acá con ustedes, no va a quedar con tareas. Si no alcanzamos, lo terminamos en la próxima. ¿Listo? Quinto. Nos dicen que vamos a hacer una comparación. O sea, profe, que hoy hacemos lo que alcancemos y en la próxima clase lo terminamos. Sí, pues como les digo, la idea es que no tengamos tampoco tareas ni nada, según la reunión que tuvimos ahorita, ¿recuerdan? Pues todos los profes debemos ser sensatos también en relación a ello. Bueno, voy a contarles entonces, yo estoy acá. Listo, entonces un cuadro comparativo. Cuando yo les pido un cuadro comparativo, y no solamente la profe de sociales, sino cualquier profe, es muy sencillo, nos están pidiendo que comparemos dos elementos. En la parte de arriba de su cuadro comparativo, siempre, siempre, siempre coloquen el título, porque a veces no sabemos qué es lo que vamos a comparar. Entonces vamos a colocar una lineecita, ¿cierto? Y vamos a poner acá. Comparación. Desarrollo. Económico. Económico de comienzos del siglo XX. Perdón, comienzos, datos ilustrados. ¿Listo? ¿Qué vamos a comparar? Entonces vamos a comparar, nos están diciendo que debemos comparar a Bogotá y a Medellín. ¿Listo? Está súper sencillo porque toda la información la vamos a conseguir . Estos que acabo de poner yo son viñetas que quedaron corridas, no sé por qué acá, que quedaron. ¿Qué son estas viñetas? Vamos a comparar entonces aspectos, vamos a googlear, vamos a buscar por internet, vamos a indagar, ¿cierto? Si de pronto tenemos libros de texto en la casa que contengan esta información, bueno, también las podemos usar, que resultan muy útiles para nosotros, porque es información pasada, es decir, del comienzo del siglo XX, entonces pues ya está escrita y pues no tiene que actualizarse como algunas noticias de prensa o demás. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a buscar y a comparar, vamos a darnos cuenta, digamos, cómo funciona el café. Entonces, en un primer café en Bogotá, digamos, ¿cierto? Y cómo funciona el café en Medellín, en relación a la economía, ¿cierto? Cómo se desarrolló, cómo funciona la industria, ¿cierto? En Bogotá y cómo funciona la industria en Medellín, por ejemplo. Quiero que ustedes ubiquen una serie de categorías que se permitan comparar de lado a lado. Cómo funcionó, por ejemplo, la mejora o cómo era el campo, la agricultura, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo era ese desarrollo en Bogotá, esa agricultura, cómo se daba y cómo se daba en Medellín? Y busquen elementos o aspectos que nos permitan encontrar, digamos, esos puntos de asociación entre una ciudad y la otra. Todas estas que yo les estoy ubicando son como una especie de categorías. Miren qué pasó con la parte mecánica, ¿cierto? Estoy hablando de los, bueno, sí, esperen, más bien, del transporte y la parte técnica y mecánica. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo era el transporte en Bogotá? ¿Cómo era el transporte en Medellín? El tema del tren, el tranvía. Bueno, ¿cuáles eran esos medios? Porque pues evidentemente esto tiene como comparación en esto. Cuando les hablo de la parte técnica y mecánica, el tema de las comunicaciones, de qué manera esto afectaba en la parte de la economía, etcétera, etcétera. Busquen los diferentes o también pueden hacer la comparación. Les voy a dar otro ejemplo para que ustedes lo sepan a partir de los sectores de la economía. Entonces no lo hacen ya esta vez con estos ejemplos que tenemos acá, sino que quizás lo podemos hacer, por ejemplo, con otros aspectos como sector primario de la economía. Este es más fácil. ¿Cómo era el sector primario de la economía de Bogotá durante comienzos del siglo XX? Y acá también vamos a ver el sector primario. Sector secundario y sector terciario. Y pueden hacer la comparación desde ahí. ¿Listo? ¿Listo? Pueden hacer la comparación también desde ahí. Ustedes son los que escogen sus categorías, es un mapa comparativo. Sin embargo, la profe, por cuestiones explicativas y metodológicas, pues les ha sugerido 2 órdenes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, este también lo pueden usar. Pueden indagar cómo eran las características de cada uno de estos sectores a comienzos del siglo XX y para mí va a estar bien. Me permito un momentico, me voy a jugar otra vez un tricitico. Y me voy con el 6.º punto. Vamos entonces a buscar esa información que sea actual sobre las condiciones industriales en Bogotá y Medellín. Y vamos a responder cómo es el desarrollo industrial actual de cada una de estas ciudades y cuáles son las principales diferencias y semejanzas, ¿cierto?, entre estas. Para esto, podemos hacer también una especie de comparación, ¿cierto?, porque nos están preguntando cómo es. Entonces, digamos, esto ya corresponde al 6.º punto. La información de esta parte ya es actualizada. Entonces, lo que vamos a revisar es, por un lado, bueno, yo borro acá también. Bueno, entonces voy a hacer aquí como más resumido. Voy a utilizar este mismo cuadro, pero ustedes lo pueden hacer. Pueden responder en esta primera pregunta. Voy a poner acá como otro cuadrito más bien. Listo. Ah, no, estos no van medidos. Podría ser así. Entonces, en esta primera, bueno, nuestra pregunta puntualmente es, condiciones industriales actuales, Medellín y Colombia. Condiciones industriales. Este tema está súper largo. Ay, no se preocupen, vayan haciéndolo ahí despacito. Lo importante es que Por trabajen. eso yo ni la puedo iniciar aún porque el computador, Yo imagínense. tampoco. Yo ya No, la hice. igual, Yo ya la estoy poniendo a estudiar. a que la profe hable y ustedes no hagan nada durante la clase. No, chicos, de verdad que necesitamos hacer durante la clase. Yo les puedo dar este taller de tarea y no les puedo explicar nada. Y ya, seguir sacando y sacando notas. La idea es que puede que esté largo, yo los voy a acompañar en todo, no se angustien, no se me preocupen, yo estoy aquí con ustedes. Si tenemos alguna dificultad de tiempo, alguna cosa, pues me dicen y no pasa nada. Solamente Es que la profe, ella está diciendo que lo vamos a hacer durante la clase, no de tarea, ya.
fácil. No se me asusten, no se me asusten. Sí, es que eso No, es si yo la hablando. inicio, pero más, o sea, profe, pero yo no le voy a, no voy a hacer nada, ¿no? Si no estoy esperando que me arreglen el compu. No, y es Pues que en las clases leyendo, como que no va a hacer nada, pueden ir resolviendo en una hojita la actividad, no, chicos, ayuda, ayúdenme también con las actividades. Bueno, esto es larguísimo y además tenemos como 2 clases para hacer eso y eso, un punto ya como otros 3 puntos por dentro y ay, no. tranquilos, no se angustien. Necesitamos, yo sé que pensar y hacer las actividades bien, a veces nos duele un poquito, nos da perecita, pero yo estoy acá con ustedes, no se me angustien, no me hagan ver como un ogro, por favor, que mi estado emocional actual no es muy estable y ustedes ahora me ven con que todo está, que les estoy dejando mucha tarea, entonces me angustio más todavía. No, No hagan. quede tranquila, nosotros podemos hacer eso. Yo estoy acá con ustedes, ¿listo? No se preocupen, que no puede ser tan grave. ¿Cómo vamos a hacer entonces este sexto punto? Les sugiero. Entonces, vamos a tener que hablar sobre la comparación de las condiciones industriales actuales de Bogotá y de Medellín. Entonces, ¿cómo es? Vamos a poner, digamos, si quieren, 2 cuadritos en donde ubiquemos cómo es. Y también nos están preguntando las semejanzas y las diferencias. Entonces, como la profe les está sugiriendo, semejanzas, las diferencias, acá, como una metodología para que los puedan poner, entonces pueden enumerar nuevamente este cuadrito si lo dejan en viñetas, cuáles son esas semejanzas y esas diferencias y lo pueden hacer así hacia los laditos, ¿listo? Fíjense que con esa estructura pues no tienen que escribir de corrido ni nada, sino simplemente diligenciamos este cuadrito y ya podemos tener tanto qué es cada una de ellas, las semejanzas y las diferencias. ¿Les parece bien ese cuadrito que les estoy proponiendo? Sí, Profe, ¿nos señora. podrías enviar la foto del grupo de noveno, porfa? Sí, señorita, va a tomarle foto a este último cuadro. Al anterior no le tomé foto, ¿no? Que vayan. De pronto, si alguno le tomó foto y lo puede compartir con sus compañeros, por mí también están. ¿Listo? Con eso. Listo. Vamos a seguir avanzando entonces con la explicación. Ya les voy a publicar la foto. Me devuelvo ya. Ese es el sexto punto. Ahora me voy a volver acá para que ustedes vayan a interrumpir. Ay, esperen que no se me devuelve acá. Les voy. ¿Dónde está la lectura? Les publico. Trabajo en clase. Listo. Ustedes ya la pueden encontrar ahí. Sin embargo, como yo soy una alcahueta, súper alcahueta, vamos a ir solucionando este pedacito. Si ustedes tienen la lectura ahí, fíjense. ¿Cómo era la economía colombiana hacia los años 20? Este es el título que nos están dando. Nosotros también vamos a construir nuestro propio título. ¿Qué tenemos? Tenemos varias cosas. Los años 20, subrayen todo esto de los años 20 como un tiempo. Economía colombiana, no economía colombiana. Años 20, listo. Hasta mediados del siglo XX, cuando nosotros hablamos de hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de un tiempo. Entonces ahí ya tenemos un primer punto, subrayamos ahí de color verde, si no estoy mal, que es los tiempos. El mercado laboral estaba más acentuado en la zona occidental, subrayamos igual que oriental porque son lugares. Acá no aparece zona occidental, profe, ¿tengo que volverlo a subrayar? Por supuesto que sí, es una sopa de letras, así que cada vez que identifiquen una categoría, la van a poner. La única opción que tenía la mayoría de los trabajadores, ¿será que trabajadores es un sujeto? Sí. Sí, entonces lo vamos a poner, vamos a subrayar en este momento trabajadores, arrendatario, trabajador, que son esas 3 que vienen adelante, como lo manifiesta, ¿listo? Vamos a continuar entonces, bueno, arrendatario de las haciendas, las haciendas que podrían ser. Lugares. Son lugares, muy bien, vamos a subrayar entonces las haciendas como lugares, mientras que en la región oriental, cuando hablamos de la región oriental, vuelve a ser un lugar. Profe, ¿tengo que volverlo a subrayar de verdad? Sí, por supuesto que sí, vamos a usar esos colores, esos marcadores que tenemos en la casa, ¿listo? Las relaciones de trabajo, el trabajo, sitúenlo también, ¿qué será el trabajo? Bueno, miren si es una labor. Una costumbre. Una costumbre, bueno, vamos a ubicarlo. Que también se realizaban en las haciendas cafeteras. En este caso, la idea es que haciendas cafeteras sea un solo lugar, listo, lo vamos a subrayar completamente. Eran diferentes, puestos que los trabajadores, otra vez trabajadores, profe, otra vez, y lo vamos a subrayar nuevamente. En calidad de agregados. En calidad de agregados le vamos a colocar como un sujeto, los sujetos que se califican como los agregados. De apareceros, profe,
Apareceros también es un sujeto, sí, profe, yo no sé qué es eso. Entonces, va tanto de rojo como de azul, ¿listo? O de tablones según la región de la hacienda. Debían aislarse de cualquier otro trabajo. Debían aislarse. ¿Será que el deber de aislarse es una labor, es una costumbre? Bueno, vamos a buscar y vamos a ver. Costumbre, Profe, creo. perdón, me quedé ahí en agregados, ¿qué puede ser? Sujetos. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Tanto agregados como apareceros como tablones, lo vamos a poner como sujetos, pero como no sabemos qué significa, le vamos a poner también subrayado de rojo. ¿Listo? Cuando lo socialicemos vamos a llegar ahí, entonces a ese punto. Según la región de la hacienda, profe, otra vez región de la hacienda, por supuesto, son lugares, como les digo, es una sopa de letras, pero es de la lectura crítica. Debían aislarse de cualquier otro trabajo, ya que les estaba prohibido dedicarse a otras actividades. Entonces nos vamos a dar cuenta que aislarse de otro trabajo, prohibido dedicarse a otras actividades, ¿cierto? Con toda esta enunciación puede darnos una labor, una referencia y el tema de las actividades también. Entonces, por favor, categorícenlo ahí. Los voy a dejar a ustedes para que sigan, ¿cierto? En este sentido, con los puntos de enunciación, vayan leyendo ahí en voz alta, vayan subrayando las fechas, los sujetos, ¿cierto? Los lugares, ¿cierto? Las características que podamos encontrar. Fíjense que la lectura es muy cortica, ya hicimos la primera parte aquí nosotros juntos, realmente no para nada. Esto había dicho una cosa, ¿cuál era? Una costumbre, creo que prohibirles aislarse o algo así. ¿Listo? Profe, que uno cómo hace para subrayarlas porque a mí no me deja. En Word, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen que estar acá y le dices aquí, vas al archivo donde se los dejé, esto es para todos, fíjense, le dicen abrir con documentos de Google. Vienen acá, y en ese caso no solamente tienen que subrayar con el color, sino que adicionalmente deben colocarlo completamente. Profe, es que en celular es muy diferente, es un poco más complicado. En la parte de abajo, en los 3 puntitos también les deja, pero por ejemplo, te voy a explicar acá, es que yo no tengo acá teléfono, es decir, pues tengo aquí la mano. Buscan los 3 puntitos de la parte de abajo donde aparece la A o la F en algunos celulares si son, y ahí les deja cambiar la tipografía. Entonces, digamos acá los trabajadores, los sujetos van es de azul, ¿cierto? Entonces vamos a poner, si quieren lo pueden poner en negrilla o lo pueden dejar así nomás. Fíjate, vengo acá, lo coloco de azul, tengo que cambiar todo el color, pero adicionalmente le va a poner control S, de subrayado, en este caso subo, o en sus celulares les tienen que presionar la palabra de forma sostenida, de esta manera se va a subrayar todo. Profe, una pregunta. La parte inferior y cambian los colores, ¿listo? Yo no veo. Ay, no les estoy compartiendo, acá, Profe, si no la subrayo y la dejo toda el color, no pasa nada. no pasa nada, pero Profe, una pregunta, sería... ¿Colombia cuentaría como un lugar o no? ¿Qué cosa? Colombiana. No, Colombia sí. Acá tenemos Antioquia, bueno, encuentren, busquen, hagan una cacería. Profe, lo que pasa es que yo hice el trabajo ya en el cuaderno, o sea, hice la lectura y subrayé todo en el cuaderno, ¿no hay problema? No, no hay problema, lo pueden hacer en el cuaderno. De hecho, los que hacen en Word es porque algunos estaban diciendo como que no, que les queda más fácil ahí, que no lo habían imprimido. Entonces, la pueden imprimir, la pueden escribir o la pueden entregar en Word. ¿Listo? No hay ningún problema. Lo importante es que la actividad esté hecha. ¿Vale, Manuel? Bueno, profe, gracias. Listo. Igual ustedes saben que yo valoro también como la actividad, háganla completa, háganla muy bien, independientemente de que sea en cuaderno de Word, pues también yo valoro como el esfuerzo que ustedes hacen. Listo, jovencitos y jovencitas. Voy a dejarlos entonces a ustedes ahí. Yo estoy acá con ustedes. Sigan desarrollando la actividad y si tienen alguna duda. Profe, ¿para cuándo es? Vamos a terminar entonces la próxima clase, esta actividad, toda vez que pues es un taller largo, entonces vamos a tomarnos la primera parte de nuestra próxima clase para terminar eso, pero el día de hoy